Bien, muy buenas tardes, apreciados estudiantes del curso de Arquitectura de Computadores. Vamos a dar inicio a la clase de hoy, 31 de agosto. Entonces, inicialmente pues voy a compartir pantalla. Listo, ¿me confirman ahí si ya están viendo la presentación? Sí, profe, se ve. Ok, listo, muchas gracias. Bueno, entonces, en el día de ayer nosotros trabajamos un poco lo que era la estructura de las conexiones y lo que sucedía de manera interna en el procesador y las memorias, ¿cierto? Cuando se ejecutaba una instrucción, a lo que llamamos precisamente el ciclo de instrucción. Eso fue lo que nosotros vimos ayer y llegamos hasta esta parte donde ya se definía que era, pues ya con mucho más detalle, que era un ciclo de instrucción. Entonces, para hoy, la idea es terminar esta parte que tiene que ver con la descripción del computador de manera funcional, para luego trabajar la descripción de manera ya estructural. Y para eso, entonces, el día de hoy vamos a arrancar o vamos a hablar acerca de lo que son las famosas interrupciones. ¿Listo? Entonces, resulta que cuando se ejecuta un programa en el computador, generalmente este lo hace de manera secuencial, una tras otra. ¿Listo? Pero en algún momento, por algún motivo ya que puede ser propio del programa o puede ser provocado por otro dispositivo externo, se pueden presentar lo que se conoce como una interrupción. Y pues en sí una interrupción, como su nombre lo dice, es un evento que provoca que se aborte la ejecución de un programa o que se pare la ejecución de un programa para atender otras cositas y luego sí retornar nuevamente al programa. Es decir, ahí esta orden puede venir de un dispositivo externo, por ejemplo. ¿Sí? Puede venir de un dispositivo externo. Entonces, todo computador trae ese mecanismo. Un mecanismo o todo computador dispone de mecanismos para que módulos como memoria o módulos como módulos de entrada-salida puedan interrumpir el procesamiento normal de una CPU. ¿Sí? En esta tabla nosotros podemos ver, perdón acá, en esta tabla nosotros podemos ver acá cuántas clases de interrupciones hay, qué tipos de interrupciones pueden haber. Entonces, una interrupción puede ser generada por el mismo programa. ¿Cuándo sucede esto? Cuando de pronto hay un evento inesperado. Supongamos que se está haciendo una operación aritmética, ¿sí? Y que, digamos, está trabajando con números de 8 bits, que la memoria tiene capacidad para 8 bits. Y usted suma dos números de 8 bits, pero el resultado no le alcanza con 8 bits y se genera de pronto más bits para el número resultante. Entonces, ese tipo de problema es lo que se conoce como el famoso desbordamiento aritmético. Yo me imagino que ustedes en las materias anteriores de digitales vieron que es un desbordamiento aritmético o un overflow, ¿sí? También puede, por ejemplo, ocurrir que en algún momento la instrucción llegue a un punto en donde se haga una división por cero. Todos sabemos que la división por cero no es permitida en las matemáticas, entonces eso también puede provocar un error y generar una interrupción. O de pronto que se quiera acceder a un espacio de memoria que no es permitido para el usuario. Cuando son ese tipo de interrupciones, se llaman interrupciones generadas por el mismo programa. También pueden ser interrupciones de temporización, que ya lo genera de pronto un reloj interno en el procesador
¿sí? Y digamos que a veces son necesarias esas interrupciones para permitir que el sistema operativo pueda realizar ciertas funciones de manera regular. No sé, cuando de pronto el sistema operativo necesite leer un dispositivo externo y se esté haciendo algo, él puede interrumpir para que se atienda a ese dispositivo externo, y eso lo puede generar un temporizador o también lo puede generar un controlador de entrada-salida. Esa es la tercera clase de interrupción, de entrada-salida. Entonces son aquellas que son generadas por los controladores de entrada-salida. Recuerden que cuando se habla de controlador de entrada-salida o módulo de entrada-salida, es ese hardware o ese software que está destinado a gestionar la conexión y la comunicación entre una CPU, la memoria y un dispositivo externo llamado, pues, como todos los sabemos, un periférico, ¿sí? También pueden ser las interrupciones por fallos de hardware, ¿no? Y pues eso sí ya son eventuales, ¿sí? Por ejemplo, una pérdida de energía o se va la energía, ¿sí? Entonces también se puede generar ese tipo de interrupción. Entonces, hay que aclarar que las interrupciones, ¿sí? Aparentemente, aunque se vean como un aspecto negativo en la ejecución de programas, terminan siendo todo lo contrario. Las ejecuciones proporcionan unas formas de mejorar las eficiencias de un procesador. Miren, por ejemplo, veamos en este esquema la parte A. Este esquema está dividido en tres partes. Miremos esta parte A. Voy a inclusive ampliarlo. Allí, ahí, aquí está. Miren, entonces vamos a suponer que el computador se está comunicando con una impresora. ¿Listo? Entonces empieza el programa, está ejecutando algunas instrucciones el procesador, cuando de repente necesita llamar a la impresora, es decir, ejecutar una instrucción de escritura hacia un dispositivo de entrada-salida. Entonces, en ese momento, el control, ¿cierto?, se va hacia esta parte que, digamos que esto es como una línea paralela en el tiempo. Estas dos líneas son paralelas en el tiempo, ¿sí? Y cuando se genera la instrucción de escritura, él va y busca el programa de entrada-salida, ¿sí? Acá. Y digamos que prepara, vamos a suponer que es una impresora y que usted le dio una orden, no sé, de imprimir. Entonces el programa de entrada-salida prepara a la impresora, almacena los datos que tenga que almacenar y luego le da la orden de imprimir como tal, ¿sí? ¿Qué pasa si no existen las interrupciones? ¿Sí? Si no existen las interrupciones, esta porción de programa, que es el programa de entrada-salida y que va en los módulos de entrada-salida y que por lo general están dentro de los sistemas operativos, es decir, son programas ya predefinidos cuando se fabrica o se diseña un computador, ¿cierto? Porque si un computador se diseña para que admita, por ejemplo, entradas USB o impresoras o otro tipo de dispositivos, pues el mismo sistema operativo prevé esas en el caso de que ellas se conecten al computador. Entonces, si no hay interrupciones, este programa de entrada-salida pues va a tener que esperar a que la impresora pues haga su trabajo. Entonces, aquí va a haber un tiempo considerable. Cuando termina su trabajo, genera algún tipo de señal y entonces el control se devuelve ya nuevamente al programa de usuario. ¿Cuál es el problema? El problema radica es que cuando se le da la orden al dispositivo de entrada-salida o al periférico, a la impresora, pues ella va a tardar cierto tiempo en ejecutar esas instrucciones. Creo que por acá alguien... Oh, bueno, acá. Listo. Ahí ya le di ingreso al estudiante. ¿Qué es lo que pasa? Que por lo general, entonces, esas impresoras, o bueno, esos periféricos de entrada-salida,
esos dispositivos pues son mucho más lentos que lo que pueda trabajar un procesador. Y mientras ese dispositivo termina su trabajo, el procesador va a perder tiempo. Va a haber un tiempo que el procesador se va a quedar como en stand-by y no va a hacer nada y se está desaprovechando. Y eso pueden ser cientos o inclusive miles de ciclos de instrucción, ¿sí? Y la idea, como les decía en las clases anteriores, es optimizar el uso del procesador, ¿cierto? Entonces, eso va a generar que cada vez que el procesador requiera atender a un dispositivo de entrada-salida, pues el problema es que se va a perder tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa ahora, por ejemplo, si ya se pueden generar interrupciones? Si ya el sistema sí contiene interrupciones, entonces vamos a pasar a la parte B del diagrama. Entonces, aquí suponemos que el programa del usuario se está ejecutando común y corriente, instrucciones, y que llegó el momento de llamar a esa impresora, digámoslo así, o a ese dispositivo de entrada-salida. Entonces, acá esta porción del programa ya se va a ejecutar. Esto se ejecuta más rápido porque esto es simplemente lo que hace el módulo de entrada-salida: preparar, almacenar los datos que necesite y preparar a ese dispositivo de entrada-salida para actuar. Pero ahora resulta que cuando ya le da la orden al dispositivo de entrada-salida y ese dispositivo empieza a hacer su trabajo, el control se devuelve al programa del usuario. Y entonces, al mismo tiempo que ya el procesador puede continuar haciendo otras instrucciones, a ese mismo tiempo ya el dispositivo de entrada-salida irá ejecutando lo suyo. O sea que ahorita no hay que esperar a que el dispositivo de entrada-salida termine su trabajo para que se devuelva el control al programa del usuario. ¿Qué pasa? Que cuando ese dispositivo termina su trabajo, entonces es allí donde él, a través de una señal precisamente llamada interrupción, que está señalada aquí como una X, le informa al control del programa que ya terminó. En ese momento sí se para el programa y va y atiende un pequeño conjunto de instrucciones que le llamamos el gestionador de interrupciones, ¿sí? Este conjunto de instrucciones atiende el dispositivo y regresa inmediatamente al control del usuario. Y así va a pasar cada vez que se dé una instrucción donde se deba atender un dispositivo de entrada-salida, ¿sí? Entonces fíjense que aquí estos tiempos fueron aprovechados por el procesador y no se tuvo que esperar a que el dispositivo de salida periférico termine su labor. ¿Listo? Entonces ahí está uno de los beneficios de la interrupción. Desde el punto de vista del usuario, ¿sí? O sea, digamos, desde el punto de vista de nosotros, todo eso es transparente. Para nosotros, ¿qué vemos? Nosotros vemos simplemente un programa que se está ejecutando y que en algún momento se generó una interrupción que paró el programa, ¿sí? Y que durante cierto tiempo se atendió esa interrupción y luego se volvió al programa normal. Nosotros no vemos todo ese intercambio, toda esa naturaleza de las interrupciones, nosotros no nos enteramos de eso, simplemente lo vemos. Una interrupción para un usuario de un computador simplemente consiste en una interrupción, en un bloqueo del programa principal por otro dispositivo que hace que el computador centre su atención en ese dispositivo y luego regrese al programa que se estaba ejecutando, ¿sí? Entonces básicamente no es eso. Entonces, como ya hablamos de interrupción, entonces podemos ahora agregar, si ustedes recuerdan en los esquemas anteriores, ¿sí? Teníamos el ciclo de instrucción dividido en dos partes, ciclo de captación más ciclo de ejecución. Pues ahora podemos agregar un ciclo de interrupción. Es como otra porción donde el programa, ¿sí? Donde el programa verifica si hay interrupción, ¿sí? Y una vez verificado si hay interrupción, entonces si la hay, entonces pues se atiende, y si no, pues él continúa su proceso normal. No quiere decir que el ciclo de instrucción obligatoriamente tenga que tener la atención a una interrupción, solamente está la comprobación, ¿sí? Y si hay, pues se atiende, y si no, pues no. Ahora,
Si no hay interrupción, pues busca simplemente la siguiente instrucción. Pero ¿qué pasa si el computador comprueba en algún momento que hay una interrupción? Entonces, vienen los pasos siguientes. Primero, suspende la ejecución del programa actual. ¿Sí? Suspende la ejecución del programa actual. Guarda el contexto. ¿A qué se refiere con guardar el contexto? Guardar contexto lo que se refiere es que, por ejemplo, el programa va a almacenar la dirección de la siguiente instrucción a ejecutar. ¿Sí? O sea, el contenido del contador del programa, ese contenido lo guarda en algún otro registro. Guarda datos, si hay que guardar algunos datos para mantenerlos ahí y que no se pierdan, para esperar a que se atienda la interrupción. Luego, ¿qué hace el programa? Como ya resguardó los datos que necesitaba, coge el contador de programa y lo carga con la dirección de inicio de la rutina del programa gestor de interrupciones. Recuerden que el programa gestor de interrupciones es una porción de software o de programa que se encarga de atender una interrupción cuando es generada por un dispositivo externo. Les repito que eso lo traen los sistemas operativos, ¿sí? Lo traen los sistemas operativos, no es algo que viene transparente o inmerso dentro de nuestro Windows, Linux, sistema operativo, ¿sí? Para atender dispositivos externos. Y pues se atiende la interrupción, luego se restaura el contexto que les digo, es decir, el contador de programa cambió mientras se atendía la interrupción, pero luego nuevamente el contador de programa nuevamente es cargado con la dirección de la instrucción que se iba a ejecutar antes de llegar a la interrupción, ¿sí? Y luego entonces se restauran los datos y se continúa con el programa que se interrumpió. Bueno, creo que no han ingresado nadie más, ¿no? 7 estudiantes. Bueno, entonces, eso es lo que pasa cuando llega una interrupción, ¿sí? Esto es como un diagrama de tiempos que nos puede de pronto ilustrar un poco más qué pasa cronológicamente con esos procesos. Digamos que aquí pues está la ejecución de un programa común y corriente. Si no hay interrupciones, si no existen interrupciones, miren que este bloque acá que está como sombreado de gris es un tiempo de espera para el procesador mientras se ejecuta una instrucción de entrada-salida o una interrupción acá. ¿Sí? Sí, o sea, perdón, un programa de entrada-salida. Aquí no hay interrupciones. Pero entonces, mientras se ejecuta el programa de entrada-salida, ¿sí? Entonces el procesador queda ahí en stand-by, inutilizable y haciendo un proceso de espera en el cual pues, se pueden perder muchas instrucciones por ejecutarse. Sí, es como si cada vez, por ejemplo, como si ustedes cuando mandan a escanear un documento, ustedes no pudieran abrir una página de internet porque el procesador está ocupado escaneando, ¿sí? O atendiendo la escaneada. Entonces, eso podría pasar si no hubieran las interrupciones, ¿sí? Aquí al lado derecho vemos como el mismo proceso, pero con interrupciones. ¿Qué pasa con el mismo proceso? Entonces, este bloque enumerado con el 1 y con el 4 son instrucciones normales, ¿cierto? Y cuando llega el momento de atender un dispositivo de entrada-salida, fíjense que mientras ese dispositivo hace su trabajo, aquí pues ya obviamente se ha trabajado con el módulo de entrada-salida, ya la instrucción se dio y aquí está trabajando mi dispositivo externo, ¿sí? Pero mientras trabaja ese dispositivo externo, al mismo tiempo se está ejecutando este ciclo de instrucciones que antes había tenido que esperar el procesador. ¿Sí? Acá, este 2. Entonces, él ejecuta una parte, luego viene la interrupción, ahí pues se atiende la interrupción y nuevamente regresa y continúa. ¿Sí? Continúa. Entonces, en la línea del tiempo, el mismo programa terminaría antes que cuando no había interrupciones. Entonces, termina antes. Entonces es una ventaja de la interrupción que podemos utilizar el procesador para otras cosas mientras ocurre eso. Ahora, ¿qué pasa cuando de pronto, pues como hay unos dispositivos tan lentos, qué pasa si hay un dispositivo pues que
se demore mucho, ¿no? Si se demore mucho y de pronto pueda llegar el caso de que digamos, pues la forma de trabajar el dispositivo de entrada-salida se demore incluso más tiempo que lo que hace el procesador. Entonces, puede ocurrir esto, ¿sí? Puede ocurrir lo siguiente. Y es la parte C que no exploramos de este esquema. Si llega un momento de atender un dispositivo externo y el programa se demora tanto, puede ser que en algún momento llegue nuevamente una instrucción de atender dispositivo externo y el anterior programa aún no haya terminado. En ese momento sí, obligatoriamente el sistema debe parar porque ya hay, digamos, como dos atenciones de dispositivos externos en cola del mismo dispositivo y pues tiene que esperar hasta que termine el primero y ahí sí se atiende el segundo. Están entrando más estudiantes, permítame. Acá. Bueno, ahí. Listo, entonces eso suele suceder, ¿cierto? Algunas veces, pero ya digamos que los computadores modernos pues prevén todo este tipo de situaciones. Esto es si las interrupciones pues son largas, ¿sí? Bueno, este es el mismo esquema que nosotros vimos con anterioridad de un ciclo de instrucción con más detalle, pero al cual se le ha agregado esta parte del ciclo de interrupción. Si ustedes se dan cuenta, hasta aquí, esta parte hasta aquí, es el mismo esquema anterior. Pero ahora, siempre al final se hace una comprobación de interrupción. Y si no hay, pues él continúa su cadena normal, pero si sí la hay, él atiende la interrupción y después sí sigue con la instrucción del programa original. Entonces, esto cada vez como que se va ampliando más ese ciclo de instrucción, ¿cierto? Entonces, ya esto pues completaría ese esquema, ¿sí? Recordemos, captación, decodificación, operaciones, resultados, almacenamiento y luego ahora se le agrega el ciclo de interrupción. Fíjense que eso es lo que pasaría si hay una interrupción siempre y cuando sea una sola, pero no todas las veces pasa eso. De hecho, muy pocas veces en un computador se genera una sola interrupción, ¿sí? Permítanme acá. Listo. Entonces, decía que por lo general las interrupciones no vienen solas. Supongan que ustedes están trabajando con un computador y que tienen internet, al mismo tiempo una impresora funcionando, de pronto una cámara que esté captando imágenes y todas generan como interrupciones al mismo tiempo. ¿Cómo atiende el computador tantas interrupciones al mismo tiempo? Entonces hay dos alternativas. Uno, deshabilitar interrupciones. Es decir, llegó la primera interrupción, sea de donde sea, ¿sí? Y el computador inmediatamente inhabilita las demás. ¿Sí? Entonces él va a ignorar, él empieza a atender esa interrupción, pero va a ignorar las otras interrupciones que se generen en ese lapso de tiempo. ¿Sí? Entonces esas otras interrupciones van a permanecer pendientes. Y pues cuando se termine la interrupción inicial, se verifica si hay algunas pendientes o no, si hay pendientes se procesan, si no, simplemente siguen, pues sigue su curso el programa del usuario, el programa principal. Esas interrupciones entonces se manejan secuencialmente y a medida que ocurren, o sea, se atiende la que primero llega, ¿sí? Y después la que viene y así sucesivamente. Esto no es muy beneficioso que digamos para un computador. ¿Por qué? Porque muchas veces de las 5, 6 o 3 interrupciones que se generan al mismo tiempo, pues resulta que existen unas que deben trabajarse con más urgencia y que si el computador no las atiende a tiempo, puede haber pérdida de información, como por ejemplo una señal o algún dato que llega de internet y que necesita ser almacenado. Si el computador de pronto no lo atiende a tiempo, se puede perder, ¿sí? Entonces, la segunda alternativa para atender interrupciones
múltiples es definir prioridades. Definir prioridades significa que las interrupciones se van a atender por orden de prioridad. Se atienden primero las de mayor prioridad y luego las de más baja prioridad, ¿sí? Entonces, una interrupción de baja prioridad se puede interrumpir por otra que sea de mayor nivel, pero no viceversa. Una de mayor prioridad no se puede atender o no se puede interrumpir por una interrupción de más baja prioridad. Y entonces se procesa primero la de mayor prioridad y el procesador se regresa a la interrupción anterior, ¿sí? Y verifica nuevamente si hay más o no, pero siempre se le da prioridad a la que tenga más relevancia. Estos esquemas nos resumen lo que hemos hablado de las interrupciones, ¿sí? De las interrupciones múltiples. Esto es en modo secuencial, o sea, la primera alternativa. Va al programa del usuario o el programa principal, se genera una interrupción por algún dispositivo o la memoria, se atiende, ¿cierto? Y luego se genera otra interrupción en el tiempo y se atiende de manera secuencial, o sea, primero una, luego la otra. La X llegó primero, la Y llegó después, entonces se atiende primero la X, se atiende luego la Y. Y por último, entonces, se continúa con el programa principal. Esa es la primera alternativa. La segunda alternativa es esta. Viene el programa del usuario, se genera una interrupción, ¿sí? Y resulta que cuando se está ejecutando esta interrupción, la X, viene otra de mayor prioridad, ¿sí? Y genera una interrupción. Entonces, la que estaba atendiendo primero se interrumpe para darle paso al programa o al gestor de interrupciones de la que tiene más prioridad. Termina de ejecutarse la de mayor prioridad, vuelve a la de menor prioridad. Si no hay más interrupciones, ahí sí termina de ejecutarse la que tenía más baja prioridad y luego sí continúa el programa del usuario. Listo. Entonces eso es lo que pasa. Bueno, pues supongamos, para eso podemos colocar un ejemplo. Vamos a suponer que ustedes están en su computador y tienen conectados una impresora a internet, entonces tienen un servicio de comunicaciones y por decir algo, no sé, tienen un disco externo o una unidad de disco externa, ¿sí? Entonces, pues obviamente las tres están conectadas al mismo computador. En el tiempo cero, ¿sí? Entonces inicia la ejecución de un programa, ¿sí? En el tiempo 10, supongamos que la impresora generó una interrupción, ¿sí? Entonces llega la interrupción y entonces se interrumpe el programa principal y se empieza a atender esa interrupción por parte de la impresora, ¿sí? Esa rutina de servicio. Listo, entonces resulta que mientras estaba atendiendo la impresora, ¿sí? Llega una interrupción de mayor prioridad, vamos la del servicio de comunicaciones, en el tiempo 15. Entonces se para o se bloquea la rutina del servicio de impresora e inmediatamente se tiene que atender la del servicio de comunicaciones, porque es la que tiene más prioridad, ¿sí? Resulta que mientras se está atendiendo la de comunicaciones llega otra de un disco externo, pero la del disco externo es de menor prioridad. Por lo tanto, no se interrumpe la de comunicaciones, se continúa y se espera que termine esta que es de mayor prioridad. Supongamos que ocupa del tiempo 15 al tiempo 25 y en el tiempo 25 se empieza a atender esa rutina del disco. La del disco es de mayor prioridad que la de la impresora, pero es de menor prioridad que la del servicio de comunicaciones. Por lo tanto, esta no fue atendida hasta que no terminó la de mayor prioridad, que era la de comunicaciones. Luego de atender esta, se devuelve a la primera rutina. Vean, miren que la impresora estaba ahí quieta desde que se generaron estas dos interrupciones que son de más prioridad que esta. Si no hay más interrupciones, ahora sí termina la impresora y en el tiempo 40 ya se devuelve al programa principal. Esa es entonces la secuencia temporal de interrupciones cuando se les da prioridades. ¿Listo? Sería básicamente eso. Bueno, entonces
Lo que sigue en esta parte del libro, del capítulo, es ya lo que tiene que ver con las estructuras de interconexión. Es decir, hasta el momento nosotros acabamos de describir el computador de manera funcional, mirando cada parte y las señales que se comparten entre ellos. Pero ya viene ahora el manejo o la descripción a través de su estructura, de su organización. Eso sería para la próxima clase. Entonces, ahora lo que yo quiero es simplemente hacer una pequeña introducción, ¿sí?, a lo que es el lenguaje VHDL y un poco el manejo de cuartos, ¿sí? Porque es importante que ya ustedes vayan adquiriendo habilidades con el Quartus, sobre todo que pues en el momento en que pregunté, muchos de ustedes manifestaron no trabajarlo muy bien, no haberlo profundizado, haberlo trabajado muy poco, ¿cierto? Entonces pues vamos a, digamos, como a hacer esa pequeña introducción. Nuevamente un estudiante va a mirar. No sé si es que se están de pronto por problemas de internet se están desconectando o hasta ahora está llegando estudiantes, ¿no? Bueno, hoy no se conectó ni la mitad del salón, ¿no? Un poquito preocupante, pero bueno, recuerden que la clase se está grabando. Bueno, entonces, miremos rápido, así de manera muy somera lo que es la parte del VHDL. ¿Listo? Entonces, a ver, el VHDL es un lenguaje de descripción de hardware. Ese lenguaje surgió por allá en una guerra en el ejército de los Estados Unidos, en donde pues necesitaban hacer unos informes, pero para que los informes fueran de manera, pues digamos, secreta y se pudieran entender de los dispositivos que estaban trabajando, empezaron a utilizar unas abreviaturas y ahí se crea el lenguaje VHDL. Un lenguaje de descripción eh, de muy alta velocidad de circuitos integrados. Y lo que traduce todo eso es el largo, pero nosotros simplemente lo conocemos como VHDL y sabemos que es un lenguaje de descripción de hardware. A diferencia de los lenguajes de programación normales, donde son una secuencia de instrucciones, esto no es una secuencia de instrucciones, es un lenguaje que, como su nombre lo dice, describe un sistema que nosotros queremos utilizar y que nosotros queremos configurar de acuerdo a la necesidad que se tiene. Entonces, eso es el VHDL. El VHDL entonces lo utilizamos nosotros para generar descripciones de hardware y lo podemos utilizar dentro de nuestro software Altera, ¿sí? Vamos aquí a abrir el software Quartus de Altera. Y aquí lo tenemos. Entonces, básicamente un VHDL, ¿sí?, es un lenguaje de más nivel que un netlist. Existen otros lenguajes de descripción, pero por ejemplo, el netlist, ¿qué es? El netlist es es un conjunto de instrucciones que indican cómo se interconectan los componentes de un diseño. Es una lista de conexiones, ¿sí? Netlist significa simplemente, si uno lo traduce al español, lista de conexiones, ¿sí? ¿Qué pasa? Que cuando nosotros montamos un sistema, nosotros podemos describir el sistema indicando cómo se conecta pin con cada pin de una compuerta, por ejemplo, con cada pin de otra compuerta. Y eso es un lenguaje que anteriormente se utilizaba para hacer descripción de hardware, pero cuando sale el HDL, entonces, pues obviamente describirlo de la manera como les digo en el netlist es muy complicado y muy largo, y el HDL entonces llega para solucionar también ese problema, donde ya se va a describir un circuito, pero ya no por sus conexiones, sino por su funcionamiento, ¿sí? Entonces, un VHDL siempre va a tener en su sintaxis dos partes principales, ¿sí? La primera parte es lo que llamamos una entidad. ¿Qué es una entidad? Una entidad es la abstracción de un circuito. Mejor dicho, es como tener una caja, ¿sí?,
y que esa caja se describe únicamente cuáles son sus entradas y cuáles son sus salidas. ¿Sí? Eso es una entidad. O sea, esa parte del lenguaje donde usted le dice al software, dice, yo necesito un módulo donde voy a tener estas entradas y voy a tener esta o estas salidas. Simplemente eso. En la entidad no se describe ningún funcionamiento interno, solamente se describe las entradas y las salidas del sistema que usted quiera programar. ¿Sí? Y la otra parte, ¿sí?, es lo que se llama la arquitectura. La arquitectura, entonces, ahora sí, una vez definida la entidad, la arquitectura va a definir cómo funciona internamente o más bien cómo se conectan internamente esas entradas a esas salidas. O sea, entre esas entradas y esas salidas pueden haber bastantes compuertas, bastantes registros, operaciones, etcétera, líneas de conexión, ¿sí? Y usted las describe a través de la arquitectura. Siempre hay que darle un nombre a la entidad y siempre hay que darle un nombre a la arquitectura. Y cada arquitectura, ¿sí?, cada arquitectura siempre le pertenece a una entidad. ¿Sí? Eso que quede bien claro. Yo no puedo crear una arquitectura sin haber creado antes una entidad, porque me va a salir un error y me va a preguntar, ¿esta arquitectura pues de dónde es? ¿No? ¿A qué pertenece? Entonces, por ejemplo, en el Quartus, hagamos un ejemplo aquí muy somero por hoy y lo simulamos. ¿Listo? Entonces, siempre que usted abre en el Quartus, que les recomiendo que utilicen la versión 13.1, entonces este es nuestro entorno. ¿Sí? Este es el entorno de trabajo. Entonces, pues aquí tenemos como el tablero de control, aquí tenemos nuestros menús principales, las herramientas, y siempre que se va a crear un programa en Quartus o se va a programar un hardware, entonces necesitamos definir lo siguiente. Resulta que es bueno definir una carpeta. ¿Qué pasa? Aquí cuando se instala el software, se crea una carpeta en el disco C que se llama Altera. Y en esa carpeta pues está todo el Quartus. Algo que es muy importante, ¿sí? Algo que es muy importante y que incluso me pasó a mí. Resulta que cuando yo intenté crear unos archivos de Quartus, de hardware, de HDL, ¿sí? Resulta que yo pues los guardaba en el escritorio. Entonces yo creé la carpeta en el escritorio, creé el proyecto y lo guardé en el escritorio, ¿sí? Pero resulta que el computador, el nombre de usuario del computador es el nombre de mi esposa, Diana Paola. Y resulta que Diana Paola pues tiene un espacio obviamente entre Diana y Paola. Entonces, cuando el Quartus se ejecuta, si usted ha guardado un proyecto en el escritorio, el Quartus, siempre que usted quiera abrir ese proyecto, ¿sí?, él va a buscar la ruta donde está el proyecto. Y resulta que para llegar al escritorio de todo computador, la ruta del Windows siempre pasa por C, usuarios, ¿sí? Usuarios, Diana, mire el nombre del computador y después sí se va al escritorio. En el momento en que va a leer el nombre del computador o el nombre del usuario, viene el problema, porque el Quartus no permite que ni los nombres de los archivos ni las rutas de donde están ubicados esos archivos tengan espacios. Entonces, el hecho de que usted lo haya guardado en el escritorio, si usted a su computador le colocó un nombre con espacio, al usuario de su computador, de su Windows, le va a salir un error cuando usted intente abrir ese archivo después, ¿sí? Téngalo por seguro. Esos son detalles que pues parecen detalles, la verdad, tontos, ¿sí? Pero lastimosamente así es el Quartus y hay que respetar eso. Entonces, consejo, como él crea siempre una carpeta en C que se llama Altera, ¿sí?, pues creen ustedes una carpeta de proyectos y cada que ustedes van a hacer un proyecto, crean una carpeta. Como por ejemplo yo voy a hacer en este momento, voy a crear una carpeta. Vamos a ponerle a esa carpeta prueba. ¿Listo? No le voy a poner espacios porque no se permiten. Entonces, ¿dónde está prueba? En C, carpeta altera,
proyectos que yo la creé anteriormente y prueba. ¿Listo? Entonces vamos a abrir un nuevo proyecto. Entonces le vamos a ir acá New Project Wizard. Entonces ahí le damos y siempre las ventanas que nos salen, ¿cuáles son? Una introductoria que es para mirar, pues describir qué es lo que vamos a hacer. Aquí, ¿qué nos dice? Básicamente nos dice, bueno, usted va a crear, tiene que darle un nombre a su proyecto, ¿sí? Una ruta. Tiene que designar una entidad de alto nivel. A ver, básicamente esto, como usted en el Quartus puede crear diferentes tipos de archivos, puede ser en VHDL, puede ser un esquemático, puede ser en Verilog, que son diferentes tipos de lenguaje, de descripciones de hardware. Usted puede en algún momento hacer un proyecto por bloques. Entonces un bloque lo hizo en VHDL, otro bloque lo hizo en el esquemático y después usted puede unir esos bloques. Pero siempre que usted va a unir esos bloques, el sistema necesita, el Quartus necesita que usted le defina quién es el bloque que es el de mayor nivel. Es como el maestro y los demás son los esclavos de ese maestro, ¿sí? Entonces usted siempre tiene que definir una entidad de alto nivel. ¿Sí? Eso lo tiene que hacer. Si es solamente un archivo que usted crea, pues va a ser ese mismo, ¿sí? Si no, pues tiene que definir quién va a ser de alto nivel. Entonces aquí básicamente lo que le está diciendo es que usted va a crear un nuevo proyecto y que el nuevo proyecto va a incluir todas esas cositas. ¿Listo? Aquí simplemente le damos Nets y aquí es donde vamos a buscar el directorio. Sí, ahí buscamos el directorio donde nosotros creamos la carpeta, altera, proyectos y recuerden que es en la carpeta prueba. Seleccionamos esa carpeta y miren la ruta. Se altera, proyectos, pruebas. ¿Sí ve que no hay espacios? Sí, aquí no hay espacios. Entonces, ahora colocamos nombre al proyecto. Entonces, pues vamos a llamarlo igual que la carpeta, prueba. ¿Listo? Si ustedes se dieron cuenta al mismo tiempo que... Uy, 15 minutos nos quedan, ¿listo? Entonces, yo creo que es suficiente ya para terminar. Entonces, si usted va, en el momento en que usted, si usted se dio cuenta, en el momento en que estábamos escribiendo esta palabra aquí en el nombre del proyecto, resulta que abajo inmediatamente se estaba también escribiendo la misma palabra. Aquí le dice, ¿cuál es el nombre del proyecto? Prueba. ¿Listo? Y aquí le preguntan abajo, ¿cuál es el nombre que usted va a designar como la entidad de más alto nivel? Entonces también va a ser prueba. ¿Listo? Debe ser, dice acá, exactamente igual que el nombre de la entidad que usted vaya a utilizar en su archivo. Entonces, como nosotros tenemos en el VHDL una entidad y si le ponemos al proyecto prueba, nosotros tenemos que, en el momento en que creemos el archivo de VHDL, a la entidad que vamos a utilizar tenemos que colocarle el mismo nombre, prueba. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Le damos siguiente. Aquí pues le pregunta que si usted de pronto ha creado archivos anteriores, ¿sí? Usted los puede agregar aquí. O sea, usted creó, por ejemplo, un proyecto por allá hace un mes y ahora que va a crear un nuevo proyecto, usted dice, ay, pero yo hace un mes creé, y usted necesita una parte y eso lo tiene en el proyecto anterior, usted puede jalar ese proyecto. Por ahora pues le vamos a decir simplemente nada, no vamos a agregar nada, le vamos a decir próximo y pues aquí viene la selección de la FPGA. ¿Sí? Entonces, por acá pues, por acá tenemos el nombre de la FPGA. Vamos a suponer que usted va a utilizar la pequeñita, la nano. Entonces aquí está la referencia. ¿Sí? Consejo, si usted va a utilizar una tarjeta, coja la referencia, ¿sí? Coja la referencia y escríbala directamente en esta parte donde dice nombre acá, esta parte name filter ahí. Ese es un filtro y usted ahí escriba el nombre de su tarjeta o la referencia de su tarjeta, ¿sí? Acá busquemos Cyclone 4, ¿sí? Cyclone 4 para la nano y acá entonces buscamos, ponemos el filtro y acá pues salen las diferentes tarjetas. Entonces creo que la nano de nosotros es esta que dice 16C6. ¿Sí? De todas maneras, pues este paso para lo que vamos a hacer ahora no es relevante porque no lo vamos a llevar, ¿cierto? A la nano por ahora. Solamente lo vamos a crear y a simular. Listo, escogemos la carpeta
perdón, la tarjeta. Ahí pues le damos Next. Esto simplemente a manera de información, le dicen que el simulador que usted va a utilizar es el que se llama Model Sim, o sea, ese es un simulador interno del programa que usted va a poner el formato de su archivo en VHDL, bueno, etc. Le damos Finish, Next, y acá pues está la información ya de lo que usted crea y le damos Finish. Observen que inmediatamente en el menú de la izquierda aparece un icono, ¿cierto? Un icono que se llama prueba. Entonces ese es nuestro archivo principal. Y si usted va y mira en la carpeta que usted acabó de crear con el proyecto, altera, proyectos, prueba, ¿sí? Miren que ya aquí usted tiene dos archivos, uno con extensión QSF y otro con extensión QPF. El proyecto base principal está con el archivo QPF y ese es el que llamamos nosotros prueba. Aquí se empiezan a crear una cantidad de archivos y cada vez que usted ingrese al proyecto y haga una simulación, téngalo por seguro que aquí esto se le va a llenar de archivos, porque el Quartus crea muchos archivos al momento de crear un proyecto. Cada vez que usted crea un nuevo VHDL esquemático, cada que usted ejecuta, cada que usted lo abre, cada que usted simula, cada que usted compila, él le va a crear ahí una cantidad de archivos. Usted tiene que concentrarse en los más importantes. El primero es QPF y QSF, que son los archivos de proyecto. ¿Listo? Sigamos. Ahora, dentro del proyecto, usted solamente ha creado como el marco, el proyecto. Ahora usted va a crear un nuevo VHDL. Entonces vamos a darle aquí New y vamos a crear aquí un VHDL. ¿Sí? Aquí está, mire que usted puede crear un HDL, un diagrama esquemático, un QSIS, y pues vamos a escoger VHDL por ahora, que es lo que necesitamos, un VHDL, y le damos OK, y aquí ya nos genera una plantilla. En algunas ocasiones nosotros necesitamos declarar algunas librerías. Para el archivo que vamos a crear ahora no lo vamos a hacer porque es un archivo muy sencillo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una compuerta AND. ¿Listo? Vamos a hacer una compuerta AND. Entonces, cuando uno hace una compuerta AND, pues usted sabe muy bien que una compuerta AND tiene dos entradas. De dos entradas, vamos a hacer que sea de dos entradas. ¿Sí? A y B, vamos a llamar a las entradas. Y vamos a ponerle C a la salida. Ojo, siempre que uno enuncia una entrada o una salida, tiene que decirle precisamente eso, que la señal que usted va a utilizar es entrada o es salida y qué tipo de dato es. Entonces vamos a empezar. Vamos a escribir entidad. Si usted escribe en mayúscula o en minúscula no hay problema, ¿listo? Él no tiene ningún problema con eso. Entidad, vamos a crear la entidad. Vamos a ponerle nombre a la entidad. Recuerden que debe ser el mismo del proyecto, prueba. Y la palabra it's es la que arranca a definir la entidad. La entidad, recuerden que es como la maqueta, la caja negra. O sea, la caja que yo estoy produciendo es una AND, pero entonces por ahora no le voy a decir que es una AND. Voy a decir, es una caja que va a tener dos entradas, una salida. Entonces vamos a definir las entradas. Dos puntos. Tipo, modo, entrada. ¿Sí? Modo, entrada. Tipo de dato, entonces. Por ahora, como pues vamos a trabajar solamente bits ceros y unos, voy a decirle que es de tipo bit por ahora. ¿Sí? Hay otros tipos de datos y lo vamos a ir mirando cada vez posteriormente. B. También dos puntos. Entrada. Entrada. Tipo bit también. ¿Listo? Y coma. Y C ya va a ser nuestra salida. Dos puntos out. Entonces, esa es la forma de definir entradas y salidas y tipo bit. Cerramos. Como hasta ahí va la entidad, que es nuestra caja negra, entonces vamos a colocar una instrucción que es en y el nombre de la entidad prueba. Listo, terminó la primera parte. Vamos ahora a crear la arquitectura. De la palabra arquitectura en inglés, ahí le salen recomendaciones, usted las puede tomar. Y vamos a colocarle un nombre a esa arquitectura. No vamos a llamarlo igual que la entidad. Vamos a ponerle prueba PC, por decir algo. Prueba PC. ¿Listo? Debo decirle esa arquitectura a qué entidad pertenece con la palabra of. Y le ponemos el nombre de la entidad prueba y luego la palabra is. ¿Qué significa todo esto?
para los que no han manejado HL. Entonces, la palabra arquitectura dice que usted va a enunciar una arquitectura de esta entidad que lo va a llamar prueba PC y que pertenece a la entidad prueba. Y aquí vamos a definirlo. Lo primero, la palabra Beijing para iniciar. Siempre debe ir Beijing. Y ahora simplemente usted va a definir qué es lo que va a hacer por dentro de esa caja. O sea, ¿qué va a tener la funcionalidad de esa caja? Pues va a ser una AND. Entonces simplemente usted le dice AC. Y aquí es donde viene, usted tiene que utilizar una especie de flecha, miren, ahí. Esa es la asignación, o sea, usted está asignando a C. ¿Qué va a hacer C? La salida. ¿Y la salida qué es? La operación AND entre A y B. Entonces usted va a simplemente escribir A, AND, B. Él ya lo tiene predefinido la operación AND. Entonces, allá. Y simplemente entonces ahora termina con otro EN, pero ahorita con el nombre de la arquitectura. Prueba PC. ¿Listo? Y creo que hasta ahí llega. Después de eso, entonces, ahorita sí vamos a compilarlo. Esta es la opción de compilar. Miren que está con un asterisco, no se ha guardado, entonces siempre es bueno guardar el VHDL, donde lo vamos a guardar en la misma carpeta. Vamos a dejarlo con el mismo nombre y va a quedar con una extensión VHD. ¿Listo? Guardar. Y ahora sí, compilemos a ver si hay algún error. Puede ser de sintaxis, miremos si hay algún error. Y por ahí me saltó un error. Uy, 5 errores. Miremos aquí rápidamente cuáles son. Se le da doble clic y él le dice acá. Sí. Dice que está esperando acá. Vamos aquí. Se puede ver el tiempo. ¿Cuánto nos queda? Uy, 5 minutos. ¿Qué tipo de error me está generando? ¿Saben qué faltó acá? La palabra pors. Y abrir un paréntesis. Y cerrarlo cuando terminamos la definición. Esa palabra por significa que usted define puertos de entrada y salida. ¿Listo? Guardamos. Y acá nuevamente compilamos. Prueba. Prueba, pues serán por los nombres. Debe ser de pronto acá por los nombres. Bueno, aquí me está generando una serie de errores que no me han salido. Desaproveche nombre. Bueno, creo que de pronto es por los nombres. Va a tocar cómo cambiarle. Vámonos acá. Clase arc. A ver. Acá. Clase arc. Vemos. Mismo error. Toca mirar cuál es el error porque la sintaxis está bien. Entrada bit tipo A, entrada bit B, entrada bits C, salida bits. En prueba de arquitecturas, sí. Bueno, no me lo quiere.
Debe ser algún problema con el nombre, pero la entidad está bien. El nombre de la entidad debe ser el mismo del proyecto. Acá la entrada, la A, la clase A, la señal A va a ser entrada y es tipo bit, está bien. El B es entrada tipo bit y bueno, dice en la salida tipo bit. Finaliza. Ah, ya vi por acá un error. Faltó el punto y coma aquí. ¿Listo? Miremos ahora sí, a ver si de pronto ya se nos quitan esos errores. Listo. Miren esos detalles, ¿no? Un detalle muy singular. Haya faltado simplemente aquí, al terminar el nombre de la entidad, el punto y coma. Ustedes siempre deben colocar ese punto y coma, ¿no? Que no les vaya a faltar, tanto cuando declaran una variable como cuando terminan una entidad o terminan una arquitectura. Aquí miren los porcentajes cómo van aumentando hasta la compilación. Creo que vamos a llegar hasta la compilación porque ya se nos agota el tiempo. Miremos cuánto tiempo nos queda. Bueno, menos de un minuto. Listo. Cuando usted ya haga la compilación y esto todo le marque chulitos verdes, quiere decir que ya el programa no tiene ningún problema de sintaxis, ¿listo? ¿Qué vamos a hacer en la próxima? Vamos a tomar este programa ya almacenado en el proyecto y vamos a simularlo. Vamos a simularlo y cuando ya volvamos a la presencialidad ya lo hacemos ya con la FPGA, ¿listo? No sé, si no hay ninguna inquietud, creo que ya no nos queda tiempo, entonces les agradezco. Básicamente, entonces sería eso por el día de hoy. No sé si tienen alguna última pregunta rapidito, pero creo que no alcanzamos.